y seguiremos con ayuda del Señor hablando acerca de nuestro tema principal, el contentamiento. Hemos venido hablando que debemos poner en práctica las enseñanzas que el Señor trae a nuestras vidas. Estamos hablando de algo que es demasiado importante entenderlo, y es acerca de la murmuración, que es un pecado demasiado inmensamente grande y que quizás muchos lo tienen como algo poco, como algo natural o normal. Pero como hemos venido mirando, que esto es algo que va totalmente en contra del Señor, así que seguiremos, por supuesto, ahondando. Y debemos decir, hermanos, que existen momentos en nuestras vidas en las que reina el dolor, la angustia, la impotencia. En ocasiones son circunstanciales y pasajeras, pero en otras son compañeras frecuentes de nuestro peregrinar. El salmista David fue un hombre con frecuencia probado. Y esta semana tuve la oportunidad, hermanos, de leer el Salmo 13 y impactó mi corazón, y quiero a manera de introducción compartir con ustedes acerca de lo que este salmo dice. Creo, hermanos, que tiene que ver mucho con el tema que estamos tratando. El Salmo capítulo 13, los primeros versos dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Creo que muchas veces esta ha sido mi oración y quizás la suya. La angustia se apodera de nuestras almas y preguntamos: ¿hasta cuándo estaremos en esta situación? Hermanos, pedir la liberación de una prueba es totalmente legítimo. Sin embargo, esperar con paciencia en la voluntad del Señor es algo virtuoso. Así que esperemos en Él y acallemos con solemnidad nuestras voces ante el Rey soberano. Déjeme compartirle un comentario de Charles Spurgeon que encontré en el Tesoro de David acerca de este salmo. Él dice, a la pregunta ¿hasta cuándo? Una pregunta que se repite no menos de 4 veces. Se corresponde con el intenso deseo de liberación y la enorme angustia experimentada por el salmista en su corazón. ¿Y qué hay de malo en el hecho de que ante el dolor y la impotencia, la impaciencia acabe haciendo su acto o aparición? ¿Acaso no es este el más fiel retrato de nuestra propia experiencia? No es fácil prevenir y evitar que los deseos degeneren en impaciencia. Que Dios nos conceda la gracia de superar esa impaciencia para que mientras confiamos y esperamos en Él, no caigamos en la indulgencia de un espíritu murmurador. Spurgeon dice, ¿acaso no es normal que en medio de la aflicción llegue la impaciencia? ¿Acaso eso no es lo que experimentamos nosotros en medio de las pruebas? Y le decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendremos que vivir esto? Hermanos, muchas veces nuestras oraciones se convierten en gemidos, pero advirtamos que estos gemidos de ayuda no se conviertan en quejas y reclamos hacia el Señor. Estos primeros versículos parecen de queja, pero el Salmo, mis hermanos, no termina de esa manera. Termina de una manera maravillosa, depositando toda la confianza y fe en el Señor. Versículo 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hermanos, si nuestras oraciones comienzan con un hasta cuándo, que terminen con un cántico de gozo. Si comienzan con un sollozo, que terminen con una alabanza deleitosa.
Hermanos, hemos hablado del contentamiento y de la necesidad de hacerlo un compañero de nuestra vida cristiana. Pero alguno dirá, hermano, pero es que de verdad estoy sufriendo. No me invento este dolor, me duele. Me siento solo, me siento angustiado. Entonces, ¿qué hago para no sentir esta agonía? Mis hermanos, recuerden que el contentamiento cristiano no consiste en anular nuestras emociones o sentimientos. Por supuesto, pero lo que hace el contentamiento es arrebatarnos de los brazos de la impaciencia y la murmuración y reclinarnos suavemente al regazo en la confianza de nuestro Salvador. No es no sentir, hermanos. Eso es imposible. Por supuesto que estarán los momentos de agonía, pero esto no nos pueden llevar a la murmuración. Nos deben llevar a la confianza plena y absoluta en nuestro Señor. Y eso es lo que hace el contentamiento cristiano. El creyente ha de cuidarse, se lo he repetido hasta el cansancio, de caer en la tentación de murmurar, y debe arrepentirse con sinceridad de sus murmuraciones pasadas, pues son muchos los males que se acarrean cuando permitimos con indulgencia el espíritu murmurador. Este espíritu quejumbroso y rebelde es enemigo de las oraciones, es ingrato y olvidadizo y nos lleva a perder el tiempo por encima de todo. Su maldad lleva a que un hombre se vuelva desagradable ante Dios, provocándole a ira. Qué terrible es esto, hermanos. Dios se aira, como vamos a mirar en el día de hoy, con el espíritu murmurador. Así que permítame ver en esta mañana 4 males del espíritu de queja. 4 males del espíritu de queja. Vamos a ir sobre cada uno de ellos. Primero de ellos, hermanos, es que hay un gran mal del espíritu murmurador porque hace vanas nuestras oraciones. El espíritu murmurador hace vanas nuestras oraciones. La oración es un medio de gracia, uno de los medios dados por Dios para que sus hijos le reconozcan verbalmente y en el corazón como Rey y Señor. A través de ella nos rendimos ante Él y nos ponemos a su disposición. La oración, hermanos, conlleva una gran declaración. Señor, hágase con nosotros tu voluntad. Eso es lo que nosotros hacemos delante del Señor cuando oramos. Señor, hágase con nosotros tu voluntad. Qué contrario entonces es un espíritu de murmuración y queja delante de Dios. Ya que si en la oración le rogamos que haga su voluntad en nosotros, en la queja nos oponemos a esa voluntad. Esto es una contrariedad. Debemos preguntar entonces, ¿cuál es la verdad, hermanos? ¿Deseamos o no que el Señor haga su voluntad en nosotros? Le decimos y venimos a orar y le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Cuando le estamos diciendo, hágase tu voluntad, es decirle, Señor, haz lo que tú quieras. Y de hecho lo cantamos nosotros. Haz con nosotros lo que tú quieras. Somos hipócritas al decirle a Dios en oración y negarlo con nuestra práctica o con los murmullos de nuestra alma. Recuerda, hermanos, que la murmuración no solamente se da en las palabras. Dios conoce nuestro corazón y podemos hablar maravillosamente, pero en nuestro corazón está la desconfianza y el reclamo delante de Dios. El Señor nos dejó un modelo de oración. En Mateo capítulo 6, versículo 11 nos dice, el pan nuestro de cada día, dáznoslo hoy. Aquí el Señor nos enseña a pedir con humildad el sustento para cada día. Esto mostrándonos la dependencia del alma redimida, de que su Señor les suministre cada día la porción que Él necesita para vivir. ¿Acaso esa no es la oración de nosotros como iglesia?
Señor, darnos el pan de cada día. Yo quiero preguntar, hermanos, en esta mañana, si alguien sinceramente puede levantar su mano y decir que le ha faltado el pan de cada día. Esa es la oración que hacemos. Y el Señor la ha contestado diariamente, fielmente. El Señor nos ha suplido todos los días de nuestra vida lo que nosotros necesitamos. Si usted se fija, el Señor no nos enseñó a pedir, Señor, danos el pan de cada semana. Señor, danos el pan de cada año. Señor, danos el pan de toda la vida. No, danos el pan diario. ¿Qué hacemos cuando estamos descontentos? Estamos pensando en el pan de mañana. Estamos pensando en el pan del mes. Estamos pensando en el pan del año. Hermanos, podemos orar muy bonito y podemos llorar delante del Señor orando y pidiendo. Pero hacemos vanas nuestras oraciones cuando murmuramos delante del Señor. Y qué terrible es murmurar delante del Señor cuando el Señor nos ha suplido todas nuestras necesidades. Diariamente lo ha hecho. El pan diario representa el sustento básico. A eso se ha comprometido el Señor, a darnos el sustento diario. ¿Y lo ha hecho o no? Por supuesto que lo ha hecho. Pero que nos ha dado mucho más de lo que nosotros merecemos y necesitamos. Dios cumple su promesa y sustenta a su pueblo. Entonces preguntamos en esta mañana, ¿por qué? Si el Señor sustenta diariamente a sus hijos, ¿por qué murmuran contra Él? ¿Por qué se quejan contra Él? ¿Por qué se vive angustiado por el pan del día siguiente, de la semana entrante, por el sustento del otro mes? ¿O por qué lejos con contentarse con la provisión de Dios, esta alma codicia y anhela aquello que no puede tener? Se descontenta el alma porque no puede tener algo que Dios le ha querido negar. Pero no se da cuenta, hermanos, de que Dios está supliendo sus necesidades básicas. A eso se ha comprometido el Señor. Por tanto, hermanos, quien murmura deshace sus oraciones. ¿Ha escuchado la frase: fulano desbarata con los pies lo que hace con las manos? Este dicho se utiliza para referirse a que alguien que hace algo bueno después lo echa a perder todo con otra acción. Quien ora, por supuesto, hace algo bueno, pero quien murmura después de haber orado pone estorbo a sus oraciones. Quien ora y murmura no tiene una comunicación sincera y viva con el Señor, sino ha balbuceado y se ha hecho un mentiroso delante del Señor. Recuerda, hermanos, que de la misma fuente no pueden brotar dos aguas. Yo no puedo estar diciéndole al Señor: Señor, haz tu voluntad conmigo. Señor, dame el pan diario. Y con mi misma boca estar diciéndole: ¿hasta cuándo me darás? No, hermanos, Dios es misericordioso. Cuidémonos de este pecado. Yo pregunto en esta mañana: ¿por qué entonces vienes a orar? Si no quieres que se haga en ti su voluntad, ¿para qué oras? Por supuesto, hermanos, no lo estoy desanimando a orar. Dios me guarde de esto. Debemos orar todo el tiempo. La Escritura lo dice. Debemos estar orando siempre. Pero pregúntate, ¿estás seguro de que no estás perdiendo tu tiempo? ¿Estás seguro de que estás orando y te estás sometiendo al Señor? Reflexiona en lo siguiente. Oramos cada mañana, 6 de la mañana. Oramos individualmente, oramos en familia, oramos cada jueves, oramos domingo tras domingo. Estamos diciéndole al Señor: Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Suple mi necesidad, y el Señor la suple. Entonces, ¿por qué el descontento, iglesia?
¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos acongojados por lo que nos puede acontecer mañana? Si tenemos un Dios que cumple y suple todas nuestras necesidades. Hermanos, cuando se sientan tentados a murmurar, reflexionen y piensen, ¿esto es coherente con mis oraciones, en las que he manifestado el poder soberano y la autoridad que Dios posee sobre mí? ¿Esto que estoy haciendo realmente representa lo que he orado al Señor? Le he dicho, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, y el Señor lo está haciendo. Entonces, hermanos, no hay por qué quejarse. No hay que hacerlo, hay que adorar al Señor. Hay que ser humilde. Por supuesto, queremos y debemos buscar las salidas bíblicas. Sí. ¿Podemos orar diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo? Sí. Pero no podemos terminar nuestra oración allí. Debemos seguir confiando totalmente en nuestro Señor, sabiendo que Él suple todas nuestras necesidades. Así que, hermano, piense en lo malo del espíritu murmurador. Simplemente, si hay un espíritu murmurador, haremos entonces vanas nuestras oraciones. Vayamos entonces a un segundo enunciado. La murmuración lleva a la ingratitud y al desprecio de las misericordias de Dios. La murmuración lleva a la ingratitud y al desprecio de las misericordias de Dios. La ingratitud es un efecto nocivo y perverso que brota de un corazón descontento. La Escritura categoriza la ingratitud como uno de los pecados más graves. Los hombres descontentos disfrutan de muchos favores del Señor, pero no engrandecen al Señor por ninguno de ellos. La ingratitud lleva a disminuir las misericordias del Señor, a darles por sentado, a asumirlas como un derecho y no reconocerlas como un favor inmerecido. Permítame darle un ejemplo de esto. Quiero que piense, hermanos, en que usted tiene un dinero y usted dice, quiero regalárselo a un hermano de la iglesia. Usted coge el dinero, cierta cantidad de dinero, coge a algún hermano, ojalá sea a mí. Coge a algún hermano y dice, bueno, yo voy a regalarle ese dinero a mi hermano para que pueda suplir sus necesidades. Usted llama a su hermano, le entrega el dinero y ese hermano se queda mirando el dinero y lo mira a usted y dice, pero tan poquito, esas chichiguas que me está dando, la verdad es que eso no me sirve absolutamente para nada. ¿Por qué hacen esa cara, hermanos? Sí, eso es normal. ¿Qué pensaríamos nosotros, hermanos? ¿Qué diría usted? Pues venga para acá si no le sirve. Uy, tremendo lo que estamos diciendo, hermanos. ¿Cómo se lo voy a explicar? Nosotros estamos diciendo con esto que esta persona es totalmente desagradecida porque yo le estoy dando un regalo. Él no se lo merece, yo no le estoy devolviendo una plata que él me prestó. Le estoy dando un regalo y le estoy diciendo, tome, supla sus necesidades. Y esta persona dice, esto no me alcanza para nada. Ay, mi hermano, si usted se siente ofendido al pensar en esta situación, cuánto peor es la queja ante Dios, cuando Él nos bendice con muchas misericordias y nosotros, contrario a agradecer, menospreciamos sus favores. Entonces piense en lo siguiente con respecto al Señor. El Señor nos regala salud, el Señor nos regala sustento, el Señor nos regala su protección, y ni hablar de la salvación. Y sin embargo el Señor nos sigue cuidando, pero el Señor nos quiere negar una cosa. El Señor nos quiere negar la salud.
Miramos al Señor y le decimos, eso que tú me has dado no me sirve para nada. Todo lo que tú me has dado no me sirve para nada porque es que yo quiero eso que no poseo. Hermanos, así somos con el Señor cuando nos quejamos. Exactamente igual. Y si usted hizo esa cara, ¿cómo será el Señor mirando cómo nosotros despreciamos cada misericordia? Somos ingratos. El Señor nos da más de lo que nosotros merecemos. Y sin embargo nos quejamos por aquello que Él nos ha querido negar, porque Él nos lo ha querido negar. Y decimos, tú eres soberano, pero cuando Él nos niega, decimos, no, yo no quiero eso. Ay, mis hermanos, con cuántas misericordias el Señor te ha rodeado. Primera medida, te ha dado la salvación de tu alma. Con eso sería suficiente. El Señor te ha redimido. Dios entregó a su Hijo para la salvación de tu alma. No siendo esto suficiente, Él te ha dado bienes, salud, trabajo, familia. Algunos más que a otros, por supuesto, pero a todos en alguna medida el Señor suple. Entonces, cuán ingrato el corazón que desprecia estas cosas y se queja porque no tiene todo lo que desea. El Señor ha sido bueno en gran manera, ha sido bondadoso y misericordioso, lleno de gracia. Eso es Él. El creyente ha descansado en Él, puede decir como el salmista, bueno eres tú y bienhechor. Salmo 119, 68. El creyente también canta a Dios y declara en sus armonías verdades, como lo que hace Dios, Él lo hace bien. Lindo himno y lo cantamos maravilloso. Él es sabio y clemente. En mi congoja y aflicción me cuida tiernamente. Dios obrará. Él cambiará mis lágrimas en gozo. Mi Padre es bondadoso. También cantamos, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En prados preciosos me pastoreará. Conduce mis pasos por sendas de paz. En mi alma derrama completo solaz. Qué bellas palabras estas que cantamos, hermanos. Pero con la murmuración contrariamos estas verdades. Con la murmuración declaramos que estamos solos, que no vemos su protección, que su pastoreo no es real, que nuestra alma no haya descanso en él. Qué mala es entonces la murmuración. Lutero solía decir lo siguiente: la retórica del Espíritu de Dios es extenuar las cosas malas y amplificar las cosas buenas. Hace que todas las misericordias parezcan grandes y todas las aflicciones pequeñas. El creyente exalta a Dios por sus gracias, le bendice por sus obras, pero no se atreve a reclamar por sus carencias. Quiero que vayamos a la Escritura, hermanos, para confirmar lo que le he dicho en las últimas palabras. La murmuración entonces, hermanos, hace que nosotros despreciemos las misericordias de Dios. Nos nubla la vista, no nos deja ver todo lo grande y maravilloso que ha hecho Dios, pero por algo pequeño nos quejamos delante de Él. Números 16, 12 y 13 dice: y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliad, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de la tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Versículo 14. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Si nos has dado heredades de tierras y viñas, sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Observemos, hermanos, el desprecio de este pueblo hacia las misericordias del Señor. Si usted recuerda, ellos vivían en Egipto, estaban esclavos, estaban cautivos, y ellos oraban a Dios pidiendo su liberación.
El Señor les promete sacarlos y les dice que los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel. El Señor lo hace por mala mano de Moisés, los saca de allí. Pero cuando comenzaron a enfrentar problemas y dificultades, vino la impaciencia a su corazón. Y note las palabras de estos textos. Ellos dicen: ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? Y debemos preguntar, ¿eso era verdad, hermanos? Ellos estaban en Egipto, donde eran esclavos, pero ellos dicen que la tierra donde ellos venían fluía leche y miel. Hermanos, el desprecio, el Señor sí les había dicho que los iba a sacar a una tierra que fluía leche y miel. Donde ellos estaban no era esa tierra. Y sin embargo ellos dicen, por una adversidad que se les presentó, dicen: ¿nos sacaste de allá? Ahora piense, hermanos, la manera en que los sacó el Señor. ¿Quién hubiera podido liberar a ese pueblo de la esclavitud? Nadie, hermanos. Nadie hubiera podido sacar ese pueblo de allí. Ellos habían visto días atrás la gran misericordia del Señor sacándolos de esa tierra donde estaban esclavos. Y Dios los sacó con mano poderosa. Vieron morir a los egipcios. Y se les presentó una dificultad. Vino la paciencia y note sus palabras. ¡Qué ingratitud! Habían experimentado la misericordia más grande que hubiera experimentado un pueblo allí. Había sido liberado de un imperio poderoso. El único que hubiera podido liberarlos era el Señor y lo hizo. Y se presenta una dificultad. Y en vez de seguir confiando y decir, bueno, si el Señor nos sacó de esa tierra y era el único que podía hacerlo, es un Dios poderoso y soberano, ¿por qué no nos puede dar aquí? Y Él prometió que la tierra fluiría leche y miel. Pero ellos comienzan a reclamar y a decir, ¿dónde está la? Ellos querían inmediatamente. Pero recuerde que los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Ellos estaban deseando volver a ser martirizados, olvidando así la benevolencia de Jehová. Qué ingratitud, qué malignidad conlleva la queja. El espíritu murmurador no nos deja ver las misericordias, las empequeñece hasta hacerlas desaparecer, pero magnifica los problemas, los engrandece hasta que lo llenan todo. Ocupan todo el campo de visión. El creyente solo tiene ojos en esta condición para ver sus problemas, sus carencias y sus dolores. Solo tiene ojos para ver eso. Si no, mira las misericordias que Dios ha tenido sobre él. Así que el espíritu de murmuración opaca, hermanos, las misericordias. Esta actitud del pueblo nos aterra. Pero ¿cuántas veces personas que han sido rescatadas de la esclavitud del pecado reniegan de su vida actual y añoran los días cuando vivían sin Cristo? Qué ingrato es el cristiano que desea la prosperidad que había ganado con un trabajo ilegítimo. Ahora es pobre, pero está en paz con Dios. ¿No es esto mejor? Ahora no tiene para sus placeres, pero gana el pan con un trabajo decente. ¿No es esto mejor que vivir en el mal? ¡Qué maldad! El creyente que declara que de no haber conocido a Cristo viviría mejor. Pero el hombre murmurador puede llegar mucho más lejos con este pecado y puede permanecer en él y provocar la ira de Dios. Y esto me lleva a mi tercer punto. La murmuración irrita a Dios provocando su ira. Aquí, por supuesto, voy a hablar de Dios como si fuera un humano. Puedo utilizar este recurso de la antropopatía. Ya se nos ha enseñado, y hoy quiero reiterar que Dios no tiene pasiones ni emociones como las nuestras, pero la Biblia le atribuye propiedades humanas para que logremos entender lo que Dios desea
y en lo que Él se complace. Dios tiene emociones divinas en vez de humanas. Por lo tanto, las emociones de Dios están libres de los pecados que con frecuencia corrompen las emociones humanas. Recuerda, hermanos, que Dios no es el que mira a su hijo y lo ve fallarle y de una vez y actúa. No, Dios no es así. Si fuera así, ay, Señor, no existiríamos ninguno. Pero no significa que Dios no se aire. Dios se aira. La queja es uno de esos pecados de los que la Escritura dice que provocan grandemente la ira de Dios. Quiero que miremos frases en la Escritura. Por supuesto, no le voy a dar los textos por tiempo, pero yo sé que usted ha escuchado estas frases. La ira de Jehová está contra los que hacen mal. ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Se ha escuchado eso? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Eso fue lo que pasó con el pueblo, hermanos. Ninguno de los que irritó al Señor, ninguno de los que murmuró contra el Señor, vio la tierra que Dios había prometido. Lo irritaron, hermanos. Fueron consumidos. Estas frases están en las Escrituras. Dios se aira contra la criatura que se queja de sus disposiciones, bien sea que lo haga audiblemente o en el corazón. Muchos parecen escuchar y aceptar de buena gana la voluntad del Señor, pero su corazón permanece siempre inquieto e impaciente. Por esto Dios se irrita. Le desagrada en absoluto al Señor la rebeldía del corazón y por tanto se dispone a castigarla. Dios es paciente. Oh, cuán paciente es el Señor, pero de ninguna manera indulgente. Él castiga la maldad. El pueblo de Israel, famoso por la murmuración, campeones en la queja y en la ingratitud, una y otra vez desafiaron a Dios y a sus siervos diciendo: mejor fuese que muriéramos en este desierto. Léalo conmigo, capítulo 14 de Números, versículos 2 y 3. Números 14, 2 y 3 dice: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? El Señor se hastió de estas querellas, de este pueblo infiel, y el Señor, jurando por sí mismo y por su gloria, declaró, versículo 8: bueno, no estoy seguro si es el 8. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. 28 y 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Versículo 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a los vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciáis. Se puede seguir leyendo, hermanos, pero quiero que note el texto, el 28. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. ¿Qué fue lo que ellos habían dicho? Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Eso es lo que tú quieres? Perfecto. Eso es lo que va a pasar.
Con el Señor no se juega, hermanos. El Señor cumple su sentencia. El Señor había sacado un pueblo y le había prometido una tierra donde fluiría leche y miel, y ellos despreciaron eso, y por tanto el Señor los consumió. Por tanto el Señor los hizo morir en el desierto. La murmuración no es un juego para Dios. No. Quizás para nosotros es algo leve, pero para Dios de ninguna manera lo es. Oh, mis hermanos, de seguro que ustedes, como yo, no desearíamos oír una declaración de tal calibre de parte de Dios. El Señor misericordioso no nos haga conforme a nuestras quejas. No, quiera el Señor no hacerlo. No haga realidad nuestros gemidos pecaminosos. Que hoy nos permita reconocer el pecado y arrepentirnos. Es su consuelo para los hijos de Dios palabras como las del Salmo capítulo 30, versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Mis hermanos, los hijos de Dios tienen la prohibición de murmurar, ya que es contraria a la fe. El pueblo malo en el desierto no escuchaba la voz de Jehová. Tenía por costumbre escuchar la voz de sus propios corazones. Mire cómo el salmista habla de esto en el Salmo 106, versículo 24 al 27. Verso 24. Sin embargo, aborrecieron la tierra deseable. No creyeron en su palabra, sino que murmuraron en sus tiendas y no escucharon la voz de Jehová. Por tanto, él alzó su mano contra ellos para derribarlos en el desierto y abatir a sus descendientes entre las naciones y dispersarlos por las tierras. Amados, Dios es fiel, y así como cumplió sus amenazas con el pueblo en el desierto, cumplirá sus advertencias con nosotros si no nos alejamos de este pecado. Dios castigó al pueblo y muchos fueron muertos inmediatamente. Muchos tuvieron que pasar por el desierto 40 años, pero allí fueron afligidos. A unos los hizo morir inmediatamente, pero otros el Señor los llevó durante un desierto con aflicciones una tras otra. Quizás el Señor no nos haga morir inmediatamente, pero si el Señor pone su dedo sobre nosotros y quiere afligirnos por este pecado, el Señor lo hará, hermanos, porque para Él no es un juego. Así que de esta manera yo le exhorto, hermano, a que no escuche su corazón, sino que escuche la voz del Señor. Que le crea a Él cuando habla, cuando promete y cuando advierte. Hermano, yo le he dicho en varias ocasiones que los hijos de Dios no experimentarán la ira de Jehová, y eso es cierto. Sin embargo, Jehová al que ama disciplina como un padre amoroso. De seguro que si usted es un hijo que ha pecado por la queja y la insatisfacción, Dios no le aplastará con su mano poderosa, pero de seguro le afligirá a causa de su rebeldía. Es mucho más, muchos pueden hoy estar experimentando disciplina a causa de sus continuas quejas por este pecado. Así que le exhorto, hermano, a que se arrepienta. En Él hay misericordia, en Él hay perdón. Este pueblo siguió murmurando. El Señor lo consolaba, el Señor lo ayudaba, y seguían viendo las misericordias de Dios y seguían quejándose, nunca se apartaron de su pecado. Pero hoy nosotros podemos hacerlo. Déjeme ver un cuarto y último punto. La murmuración lleva a la pérdida de tiempo. La Escritura nos dice que debemos aprovechar bien el tiempo. Por la murmuración y el descontento, los corazones llegan a perder gran cantidad de tiempo. ¿Cuántas veces los hombres, cuando están descontentos, dejan correr sus pensamientos y están cavilando y maquinando
a través de su presente descontento y dejan que sus pensamientos trabajen en ellos durante algunas horas. Un corazón descontento piensa y piensa. Y dura tiempo pensando por qué a mí, quejándose delante del Señor, en vez de estar meditando en las cosas del Señor. Este corazón pierde su tiempo ofendiendo a Dios. Cuando estamos solos debemos pasar nuestro tiempo en santa meditación, pero muchos no saben qué es eso de meditar en las cosas santas. Los creyentes se cuidan de sus palabras y acciones, pero descuidan sus pensamientos. No los vigilan con escrúpulo. Pasan entonces pensando entre lo que no tienen, en lo que desean y no logran, en lo que el Señor les ha querido negar. Cuán difícil es aquietar nuestros pensamientos y dedicarlos al Señor, pero qué fácil es pasar horas martirizándonos, autocompadeciéndonos, buscando salidas no bíblicas a los problemas. Qué fácil es esto. En vez de estar meditando en cómo honrar al Señor en nuestras vidas, cómo podemos glorificar a Dios en medio de la adversidad, en medio de la prueba, entonces el corazón descontento pasa horas y horas quejándose, diciendo porque a mí, pobrecito yo, la iglesia debería hacer esto por mí. Pierde su tiempo, hermanos. En vez de estar buscando a Dios, preguntémonos entonces en qué debe meditar el creyente, en qué deberíamos nosotros ocupar nuestro tiempo. Ya hemos dicho en lo que no deben ocupar nuestros pensamientos el tiempo, y es en quejarnos y en compadecernos a nosotros mismos. No lo haga, hermano. El Hijo de Dios, según el Salmo capítulo 1, versículo 2, debe meditar en lo siguiente: bienaventurado, es decir, muy feliz, contento, alegre, el varón que en su ley medita de día y de noche. ¿En qué se deben ocupar nuestros pensamientos? ¿En martirizarnos por lo que no tenemos? No, hermanos. En la ley del Señor, en su palabra. Allí, hermanos, cuando nosotros utilizamos nuestros pensamientos y nuestro tiempo en meditar en la palabra del Señor, esto va a contrarrestar nuestro descontento. Pero si permitimos que el tiempo pase, esto va a alimentar más y más el descontento. Salmo 77, 12. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿En qué debemos ocupar nuestro tiempo? En meditar en las obras del Señor, en lo que Él ha hecho con nosotros, en lo que Él hace con su pueblo. Salmo 119, 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. En medio de su aflicción, ¿por qué no medita en las maravillas del Señor? Hágalo, hermanos. Esto contrarresta el descontento y vamos a ver que las maravillas del Señor son mucho más grandes que nuestras aflicciones, y ese Dios está con nosotros. Somos sus hijos. Es a través de la meditación de la palabra del Señor que podemos lograr el contentamiento. Salmo 119, 48. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Medite en la palabra del Señor. Charles Brick comenta lo siguiente: es a través de la meditación en la santa palabra de Dios que se manifiestan todas las gracias y frutos del Espíritu. ¿Y cuál es el principio de la fe, sino la confianza del alma en las promesas de la palabra? ¿Cuál es la sensación de santo temor, sino el alma temblando ante las advertencias y amenazas de Dios? ¿Cuál es el sentido de la esperanza, sino alcanzar la gloria de Dios? ¿Y cuál es la estimulación del deseo o del amor,
sino en anhelo de contemplación de nuestro entrañable Salvador y sus bendiciones inefables? De modo que difícilmente podemos concebir la influencia de la gracia separada de la meditación espiritual en la palabra. ¿Queremos crecer? ¿Queremos madurar en las cosas del Señor? Hermanos, la única manera es meditando en su palabra, comiéndonos la escritura. En eso es que debemos ocupar nuestro tiempo. No pierda el tiempo en aquello que solamente lo va a torturar y lo va a hacer murmurar contra Dios. Hermanos, queremos no murmurar en nuestra mente, no dar nuestros pensamientos al pecado, así que debemos meditar en su palabra. Por otra parte, según el profeta Ageo, debemos pensar en nuestros caminos. Capítulo 1, versículos 5 y 7. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Mire con atención, hermano, que el creyente debe invertir su tiempo y dedicar sus pensamientos no solo a meditar en los estatutos de Jehová, en recordar sus obras y sus maravillas, sino que también debe meditar en sus propios caminos. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma llena de gracia en medio de la prueba se examina a sí misma. No piensa mal de Dios, pues sabe que Dios es perfecto. Entonces piensa mal de sí mismo y se pregunta: ¿acaso hay tanta escoria en mi corazón que necesito pasar por el fuego de la aflicción por un tiempo prolongado? El Señor quiere sacarnos como oro puro, brillante. Y recuerde que el oro necesita fuego para quitar la escoria. Y debemos preguntarnos: ¿será que necesito más fuego para ser más puro? ¿Qué pecados quiere el Señor hacer morir en mí? ¿Qué necesito aprender en medio del crisol? ¿Qué quiere el Señor enseñar en medio del dolor? Esto es lo que deberíamos preguntarnos. Recuerde que Dios nunca se equivoca. Nosotros sí. Si pasas por prueba, por dura prueba, por prueba prolongada, no es que Dios esté equivocado o se haya olvidado de nosotros. El problema somos nosotros y siempre nosotros. Pero quiero terminar dándole una palabra de aliento a la iglesia. Aquel que pasa por aflicción y está luchando para no dar cabida al espíritu murmurador. Cierro en esta mañana mi enseñanza con las palabras de George Hutchinson, que dice: por muchas que sean las necesidades apremiantes que padecen los seguidores de Cristo en tiempos de aflicción, por más empeño que a causa de estas aflicciones pongan en cumplir con sus deberes cristianos, y por mucho que sea el amor de Cristo hacia ellos, se dan momentos y circunstancias en las que el Señor no estima como lo más oportuno acudir en su ayuda de inmediato. Antes bien, prefiere dejar que la prueba siga en ascenso hasta alcanzar su clímax y transformarse en verdadera angustia. Y aún antes de acudir en su ayuda, deja que con fatiga remen en esa angustia hasta la cuarta vigilia de la noche, que es la vigilia del alba. Ciertamente somos muy sensibles a la aflicción, y puestos a prueba muy pronto, comenzaremos a pensar que ya hemos sido probados con la suficiente dureza y por bastante tiempo, y que por tanto nos corresponde ser liberados de inmediato. Pero el Señor, hermanos, cuya sabiduría va más allá y mucho más alta que la nuestra, entiende que necesitamos más y así lo ejecutará. Si necesitamos más fuego, Él lo hará, por amor a usted y por amor a mí. Y en medio de ese dolor, hermanos, en medio de la angustia, no permitamos por nada que el espíritu murmurador esté en nosotros, sino que la gloria de Dios brille sobre nosotros y podamos honrarlo siempre. Oremos, hermanos.